la ceremonia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Bueno, quisimos convocar esta actividad en vista de vísperas del 1 de mayo, que como ustedes saben es una fecha emblemática de la cultura obrera mundial, en el cual se recuerda y se conmemora a los mártires de Chicago. Hola, hola. Hola, hola. En la cual se recuerda a los mártires de Chicago y su asesinato por el Estado norteamericano, ¿no? Eso ocurrió en 1887 y bueno, colgándonos más o menos de esta fecha, quisimos aprovechar la instancia como para debatir, para poner sobre la mesa ciertos elementos del movimiento obrero local y de algún modo reflexionar y debatir sobre los ribetes que éste ha tomado hoy en día. Conversar sobre sus orígenes, conversar sobre sus relaciones con las estructuras estatales, con la política representativa y más o menos dar o abrir paso a una visión crítica respecto de este movimiento obrero. Porque por ahí, de algún modo, la historiografía social, ya sea en su vertiente marxista o la nueva historia social, de algún modo han tendido a invisibilizar toda la vertiente autonomista del movimiento obrero. En desmedro, la vertiente autonomista del movimiento obrero, en pos de reivindicar su vertiente socialista, comunista, ¿no? Entonces, ¿qué mejor instancia o qué mejor pretexto para debatir estos temas que abordar una de sus figuras ícono del movimiento obrero, que fue Luis Emilio Recabarren, como todos sabemos? Este es un libro que surgió, digamos, a partir de una convocatoria que hicimos varios compañeros, en el cual se llamaba a hacer o a construir estudios críticos referentes a Recabarren, desde una perspectiva no estatista, llamémoslo así, ¿no? Entonces, desde una perspectiva autonomista. Y bueno, al llamado surgieron algunos trabajos interesantes que ahí tendremos la oportunidad de conversar y debatir, por supuesto. Y bueno, para dicha presentación, en esta ocasión invitamos al profesor Carlos Sepúlveda Leighton. No, Juan Carlos Gómez Leighton, perdón. Se me olvida, Juan Carlos Gómez Leighton. Perdón. Quien es cientista político y ha hecho algunos trabajos relevantes en el ámbito del movimiento obrero, cuando trabajaba o construía con la revista Andes, ¿no? Sí. Años 80. Y por otro lado, el profesor Ítalo Fuentes Bardelli, también, digamos, tiene una mirada más o menos crítica respecto del actual movimiento obrero. Comenzamos entonces con la presentación del profesor. Sí, como quiera. Ya, perfecto. Lo dejamos con el profesor Ítalo Fuentes. Juan Carlos es la autoridad. Aquí hay alguien que aprecia un trabajo más bien, ¿eh? Lo que pasa es que, venía un presentador y tuvo un problema, un percance, entonces tuve que presentarlo. Sí, pues yo encantado, ¿no es cierto?, de compartir esta mesa con Manuel Lagos Mieres o Manuel Mieres Lagos, porque ahí sí que hay una doble denominación de Manuel. Un
San Bernardino, ¿no es cierto?, que se crió ahí cerca de la Maestranza, de ferrocarriles, que fue un movimiento importante también, ¿no?, de obreros, ¿no?, en San Bernardo. Y por ahí quizás compartamos ciertos gustos vinculados a la esférica, ¿no es cierto? De mi parte es el Wander y desde la suya podrá ser el Magallanes de San Bernardo. Magallanes. Ya puede ser. Y también encantado, ¿no es cierto?, de compartir la mesa con Juan Carlos Gómez Leighton, efectivamente, porque fuimos compañeros en otros tiempos, ¿no es cierto?, en el puerto de Valparaíso. En la Universidad Católica de Valparaíso estudiamos ambos historia, así que también es formado en historia antes de las ciencias políticas, ¿no es cierto? Y eso evidentemente es un continuo, ¿no es cierto?, en la formación de cualquier persona. Esta obra, ¿no es cierto?, recabarren estudios críticos para romper el consenso, y esto ya llama la atención, ¿no es cierto? Consenso entre comillas de Manuel Lagos Mieres como compilador, pero también el más grande ensayo, ¿no es cierto?, que está aquí dentro del libro, es de Manuel, ¿no? Y luego de los autores notables, que la otra vez también compartimos la mesa con Eduardo Godoy Sepúlveda, Francisco Peña Castillo, Alberto Jarambur Ross, Ignacio Ayala Cordero, Mario Araya Saavedra, René Calderón y Daniel Denegri, los que comparten. No sé si hay alguno de ellos presente. Sí, acá Mario. Sí, Mario. un gusto conocerte. ¿Y es? Mario Araya. Mario, perfecto, muy bien. Mario Araya Saavedra, ¿no? Sí. Sí, esta obra, ¿no es cierto?, acontece lo que uno podría llamar como una gran interpelación desde un pasado, comienzos del siglo XX, puede ser también finales del XIX, ¿no?, mediados del 20 hasta la muerte, ¿no es cierto?, de Gran Recabarren en diciembre del año 24, pero también aparece, ¿no es cierto?, como una obra que nos interpela fuertemente porque no somos inocentes, ¿no es cierto?, de una etapa equivalente en nuestro pasado reciente, ¿no? Yo puedo afirmarlo, y ellos también quizás se refieren, ¿no es cierto?, a un lugar de enunciación muy cercano que fue un gran fracaso de un movimiento social autónomo, ¿no es cierto?, aparentemente uno diría con ciertos grados de espontaneidad, pero también de creación en el mismo lugar, una creación profunda se dio, ¿no es cierto?, en la Plaza Dignidad, pero a partir de eso también esa interpelación surge desde también una derrota, ¿cierto?, de qué modo ese movimiento estuvo también interferido por lo institucional, que trabaja muy bien en su ensayo Manuel Lagos Mieres, ¿no?, vinculado efectivamente a de qué modo un movimiento social muy creativo, ¿no es cierto?, con distintas dimensiones allí, ¿no?, de la cual participamos alegremente, incluso, ¿no es cierto?, volviendo a caminar largas distancias en Santiago, vinculado fundamentalmente a lo que uno llamaría, ¿no es cierto?, el surgimiento de una autocreación, de una autopoiesis, ¿no es cierto?, podríamos llamar así, nombrando a un gran intelectual vinculado a estos temas, porque ese fenómeno duró muy poco, ¿no es cierto?, y muy pronto fue intervenido desde la institucionalidad, ¿no es cierto?, la mesa de acuerdo, muy poco, 2 meses, ¿no? Y a continuación eso fue sorprendido también por una coyuntura inesperada, ¿cierto?, lo que yo llamo a veces una gran peste, ¿no es cierto?, que no fue como la peste bubónica del siglo XIV, que mató en algunos lugares o dio muerte, o ocasionó la muerte más bien, ¿no es cierto?, a un 60% en algunas ciudades, 60% de la población. Esta otra no fue tan, ¿no es cierto?, grave desde ese punto de vista, pero la pandemia efectivamente estuvo en la coyuntura y como intervención de ese fenómeno. Así que nuestro lugar de la mirada de ese pasado vinculado, ¿no es cierto?, a otra imagen de un Recabarren consolidado en una imagen establecida, consensual, diríamos de acuerdo al título, ¿no?, es un consenso fabricado en alguna medida. No somos inocentes, ¿no es cierto?, también de un fracaso a nosotros, ¿no? Ese fracaso nos toca, ¿no es cierto?, y nos sigue afectando, ¿no? Bueno, hablamos, ¿no es cierto?, de que en la obra en general se toca, sobre todo desde los ensayos centrales, pero también desde los distintos artículos aquí del texto,
hablamos de lo que uno podría llamar, ¿no es cierto?, el espesor de la construcción de una figura, ¿no? Y cuando en historia hablamos de espesor es que nos referimos efectivamente, ¿no es cierto?, que es muy difícil muchas veces diferenciar lo que tanto Oscar, ¿no es cierto?, como Manuel trabajan en torno a la imagen del mito, ¿no? El intento a partir del funeral trágico, de la muerte trágica, ¿no es cierto?, del mismo Recabarren y de la construcción de un funeral oficial institucionalizado, la construcción de lo que uno llamaría, ¿no es cierto?, un ritual, ¿no es cierto?, que viene a elaborar una imagen, ¿no? Eso no es extraño en nuestras vidas. Normalmente, ¿no es cierto?, los funerales son construcciones de una memoria, ¿no?, de cierto respeto, de cierto recato, de cierto pudor, pero también sabemos que en esos funerales la mayor parte, ¿no es cierto?, de lo que se dice allí, de lo que se realiza en cuanto a ritual, sea cristiano, sea masónico, en fin, ¿no es cierto?, son los dos que yo conozco por lo menos, ¿no?, pero con las otras variantes más laicas, yo diría, son construcciones que efectivamente pulen, estilizan, ¿no es cierto?, una memoria, ¿no?, tanto en la familia, las memorias próximas, ¿no es cierto?, como en las dimensiones institucionales, oficiales, ¿no? Eso le podemos llamar perfectamente la dimensión de lo que uno llamaría, ¿no es cierto?, un cierto maquillaje de la vida, ¿no?, una memoria que filtra, ¿no es cierto?, y que institucionaliza también en las pequeñas familias memorias que vienen a transformarse en lo que muy bien llama Manuel, una suerte de hagiografía. No somos ajenos a esa hagiografía. Hagiografía en griego significa, ¿no es cierto?, agios en griego es santidad, sacralidad. Lo agio, ¿no es cierto?, hay una famosa iglesia de la antigüedad tardía que es la iglesia de Hagia Sofía, Santa Sofía, ¿no es cierto? Entonces, y grafía efectivamente tiene que ver con la escritura, ¿no es cierto?, de vidas de santos. Eso es un modelo que se aplicó tanto en la tradición cristiana, ¿no es cierto? Previamente estaban las vidas míticas, uno diría, pero la geografía ya es un género historiográfico cristiano que luego se proyecta a lo largo de toda la Edad Media. A veces son muy entretenidas esas geografías, ¿no es cierto? Hay que decir que dicen mucho más del mundo y de la vida y de las mentalidades que del personaje que murió, ¿no? Reflejan, ¿no? Sobre todo vidas como la de San Francisco de Asís, que es bellísima, ¿no? Ya, pero uno no la lee ya como una vida, uno la lee como la construcción de un relato popular, ¿no?, lo que da cuenta de otras dimensiones que uno puede trabajar en esas geografías. Se hace evidente otros niveles, ¿no es cierto?, de interpretación riquísimo, ¿no?, riquísimo en esa dimensión constructiva, ¿no? Inmediatamente a la muerte de San Francisco de Asís le sucedieron cuatro grandes biografías, que son géneros importantes, ¿no? Y luego, ¿no es cierto?, a lo largo de la colonia en América, lo mismo, se proyectan estos modelos que luego se laicizan, ¿no?, en los héroes patrios, ¿no es cierto?, y luego continúan hacia otras dimensiones. Un dato que no es menor, una gran amiga de la Chile, ¿no es cierto?, que fue directora del Archivo Nacional, Alejandra Araya, le llamaba a esa dimensión, ¿no es cierto?, la vida de santo proyectada en las biografías, ¿no?, laicas, pero también en un momento Alejandra habló muy bien de modelos de narración, de narrativa, ¿no es cierto?, que tenían que ver con un mundo más coloquial. Por ejemplo, el mundo del modelo confesional, ¿no?, en la tradición jesuítica o la tradición de otras órdenes, ¿no?, mercedarias, dominicos, ¿no es cierto?, que llegaron a América, franciscanos también. Y ella también establece, ¿no es cierto?, de qué modo las personas del pasado, porque hoy día yo creo que hay muy poca gente hoy día que sabe cómo confesar sus culpas y pecados, ¿no? Pero en el pasado eso era un relato construido, o sea, había una manera de decirlo, ¿no?, de contar una historia, no diría personal. En algún momento a mí me tocó, hace muchos años atrás, participar de algo así por una ceremonia a la cual participé y no sabía qué decir, ¿no? No tenía la retórica del modelo de la confesión. Y esos modelos de confesiones de vidas se transformaron en un momento en modelos de biografías de seres humanos, ¿no? De qué modo tú ordenas un relato, de qué modo estableces una selección de tu vida, ¿no? Y era una práctica oral. De la práctica oral, ¿no es cierto?, las geografías son escritas y en el caso de la confesión, una práctica oral, se pasaba a un discurso, a la construcción de un discurso. ¿Qué significa eso? Lo mismo que le sucede al discurso historiográfico. El discurso historiográfico tiene estructuras de relatos, estructuras de narraciones, y se van diferenciando a veces en planos ideológicos, en planos de creencias, ¿no?, en planos de relatos arquetípicos, como lo que trabaja Hayden White, ¿no es cierto? Hay estructuras trágicas
de la historia, hay estructuras cómicas, hay estructuras de romance, ¿no es cierto? Hay estructuras de sátira, ¿no? La historia satírica, ¿no es cierto? Paródica, la parodia también como historia, ¿no? La idea de que no creo en la historia y cuento una historia, ¿no es cierto?, en la cual no creo que haya un fondo en la historia humana. Uno perfectamente podría declararse un escéptico del sentido histórico de la vida. Y eso podría ser mucho sospechoso porque todos tratamos de encontrarle a la vida sentidos, ¿no? Lo mismo que en el momento de la muerte de alguien próximo, uno trata de encontrarle un sentido a esa vida, como para justificar una estadía en este mundo, y uno perfectamente podría decir que la vida no tiene sentido, ¿no? Y que los sentidos son construidos de maneras prácticas, ¿no es cierto?, por modo de sobrevivencia, simplemente, ¿no? Que no hay una trascendencia en la vida, hay solamente una inmanencia, una cotidianidad que hay que salvar. Todo eso podría ser, ¿no? Bueno, el espesor, ¿no es cierto?, en el relato tiene que ver con toda la dimensión que uno escoge. Desde el momento en que uno relata en un cierto lenguaje, uno ya está significando un modelo de relato. Hablamos aquí nosotros del relato en una lengua peninsular, mezcla de muchas lenguas posibles, árabe, latín, griego, pero también a palabras germánicas que sobrevivieron al castellano, porque ahí llegaron los visigodos, ¿no? Toda esta síntesis, ¿no es cierto?, de nuestro lenguaje ya crea un espesor cuando decidimos significar un pasado. Ya es un espesor, ¿no es cierto?, insalvable, uno diría. Ahí están las palabras, ya significa, uno tendría que transaccionar cada palabra en su significado o construir una lengua nueva para darle un nuevo significado a la realidad. Pero también ese espesor está dado por lo que uno llamaría, ¿no es cierto?, estructuras de relato, como acabo de decirlo, y al mismo tiempo estructuras simbólicas, metafóricas del relato, ¿no? Bueno. Y cuando hablamos de una figura, ¿no?, el espesor de una figura, como dice muy bien Manuel Lagos Miera en su ensayo, ¿no?, la palabra figura ya nos dice algo ya. Entonces estamos figurando algo, estamos reemplazando una presencia real por una figura, ¿no? La palabra alemana para figura, ¿no es cierto?, en una escuela psicológica se llama Gestalt, ¿no? Y la Gestalt estudia cómo la gente construye imágenes de la realidad, ¿no?, y cómo interpreta desde la realidad significados, las famosas manchas. Los test de Rocha, ¿no es cierto?, dan cuenta de que nosotros construimos inevitablemente de lo casual, del azar, una significación. Y en la historia también uno a veces construye desde casualidades significaciones posibles, porque buscamos sentidos, ¿no? La construcción, uno diría, la Gestalt, ¿no es cierto?, es la construcción de una totalidad coherente. Necesitamos un sentido trascendente en la vida, que quizá no existe, y necesitamos entonces una totalidad coherente, ¿no? En vez de ver tres rayas, vemos un triángulo, ¿no es cierto? Construimos esa imagen, ¿no es cierto?, aunque las rayas están divididas, pero imaginamos eso. O vemos una pintura abstracta, donde el pintor no quiso decir nada desde el punto de vista figurativo, pero encontramos alguna imagen, parece una cabecita. Entonces tratamos de ver el naturalismo en la abstracción, cosa que no corresponde desde el punto de vista de nosotros, una escuela que se pretende abstracta, pero tratamos entonces de construir desesperadamente sentido en esa imagen, y el sentido naturalista se impone en la imagen abstracta, aunque el pintor no haya querido decir nada y se reveló al naturalismo, ¿no? Otra cosa, ¿no? Ya, esa construcción de un total coherente en alguna medida son las biografías que se van a ir creando de un personaje como Recabarren, notable personaje, porteño, debo decirlo, ¿no es cierto?, de origen, de largos viajes, ¿no es cierto?, de larga experiencia, un chileno que llega a la Unión Soviética en algún momento, no era cualquiera el que podría haber llegado a la Unión Soviética en el momento, precisamente en la coyuntura, ¿no es cierto?, de la revolución, bueno, ¿no?, pero también tremenda experiencia en Argentina, en Uruguay, ¿no?, y luego en Alemania, en Francia, recorridos de muchos tipos, del mismo Recabarren, ¿no? Las preguntas son las siguientes, nosotros las que se presentan en esa vida que se construye luego de la muerte de Recabarren. Había sido precioso e ideal, aparte de tener los artículos de Recabarren, los artículos de prensa, ¿no es cierto?, los discursos de Recabarren, que son notables, de todas maneras, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la retórica discursiva, son realmente notables, ¿no? Había sido bello haber tenido un cuaderno de apuntes, ¿no?, de Recabarren, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, como ustedes, a lo mejor es muy posible, ¿no es cierto?, de leer muchos cuadernos de apuntes de personajes históricos, y esos cuadernos de apuntes dicen mucho más de su vida que un diario de vida estructurado, ¿no?
Me refiero, por ejemplo, a la aventura de haber leído en algún momento los 2 tomos inmensos de los cuadernos que él alcanzó a mantener y no perder, porque perdió muchos cuadernos, era muy distraído, de un gran cineasta nuestro. 126 películas tiene, ¿no es cierto?, nuestro cineasta, más documental, y uno llega a un cuerpo, ¿no es cierto?, de filmación de 200. A veces a mis estudiantes les preguntan cuántas películas han visto de él, este chileno notable. Nacido en Puerto Montt y vivió un largo tiempo en Valparaíso, en la zona de Quilpué. Trabajó en el Instituto de Arte de la Católica de Valparaíso, ¿no? Luego se vino a Santiago, hizo algunas películas y luego se fue exiliado, ¿no es cierto?, o autoexiliado también, ¿no es cierto?, a Francia. Raúl Ruiz. A veces yo tomo esos diarios, esos cuadernos de apunte de Ruiz, que son notables, son fragmentarios, ¿no es cierto? A veces lo hablo, son 2 tomos, editamos en la Diego Portales, ¿no? En cualquier página lo hablo en una mañana como para alimentar mi vida y sentirme bien, ¿no? Y son simplemente trazados casuales que él hace en un vuelo en avión, en un transcurso, mezcla literatura con apuntes de una película que está haciendo, más platos de comida, porque era un tipo muy gozador de la vida, ¿no? Raúl Ruiz. Esa dimensión yo la habría querido, ¿no es cierto?, en mi casa de Camarón, pero en alguna medida, ¿no es cierto?, su texto, su escritura da cuenta de una vida, ¿no? Las preguntas que salen aquí son las siguientes, ¿no es cierto? Contradicción de una temprana formación originaria frente a una concreción madura. ¿De qué modo, no es cierto?, el joven, de la misma manera que uno podría hacer la comparación del joven Marx con el maduro Marx y el viejo Marx en las biografías, y en algún momento a alguien se le podría ocurrir, ¿no es cierto?, sacar al joven Marx de la biografía oficial y solamente quedarse con el maduro y el viejo Marx, porque a lo mejor en el joven Marx aparece un signo de un chico más burgués de la zona de Treveris, ¿no?, un padre de cierto poder. Ahí está la casa de 4 pisos, ¿no es cierto?, del niño Marx, en la zona de Trier, en Alemania, en Treveris. Hay que visitar ese lugar como para entrar al espacio de un personaje de su infancia, ¿no? Un padre, un abogado exitoso, ¿no es cierto?, de tradición judía, que en un momento renuncia al judaísmo, de familia rabínica, una gran biblioteca, se estudió Marx desde niño, ¿cierto?, pero renuncia a esa tradición porque efectivamente quiere hacerse alemán, ¿no es cierto?, y se convierte al luteranismo desde un punto de vista, ¿no es cierto?, de una asimilación de la cultura alemana del padre. Por lo tanto, Marx nació bajo el signo luterano, ¿no? Bueno, aunque su formación y su mentalidad, ¿no es cierto?, tiene que ver más bien con la tradición culta judía, ¿no? Y entonces, en algún sentido, hay una contradicción entre el joven Recabarren, vinculado efectivamente a movimientos autónomos de la tipografía porteña, ¿cierto?, al Recabarren ya formado desde el punto de vista político, que logra incorporar dentro de sí lo institucional y comienza a diferir de esa tradición abierta, autónoma, vinculada, ¿no es cierto?, a la acción directa, ¿no es cierto?, antes que la acción planificada y representativa de un parlamento, de una política oficial, ¿no? Ese es un tema, ¿no es cierto?, que está discutido dentro del libro de manera brillante desde el comienzo. Desde el comienzo aparece, ¿no es cierto?, esa doble dimensión, ¿no? La construcción, quizás, ¿no es cierto?, en esa biografía de un cierto sentido sublime, arquetípico, como lo llama también tanto Oscar como Manuel, con un sentido en alguna medida mítico, fundacional, de una biografía mítica fundacional, simbólica, alegórica, ¿no? Y vuelvo a repetir ese concepto, la construcción de un sentido sublime en esa vida, un sentido que va más allá de esa vida hacia la trascendencia vinculada con un país, ¿no? La sublimación de una vida, ¿no es cierto?, con ese suicidio de él, en diciembre del año 24, ¿no?, desde una muerte trágica, ¿no? Entonces ya el concepto tragedia, si uno tiene una lectura trágica a partir de la muerte de Recabarren, ya armamos una estructura de relato arquetípica y estereotipada en Occidente. ¿Qué es una tragedia? ¿No? En la tragedia lo que observamos, ¿no es cierto?, y muchas vidas de personajes que han terminado, ¿no es cierto?, en este tipo de muerte, como Balmaceda o el mismo Salvador Allende, está la idea, ¿no es cierto?, del conflicto entre un individuo que a veces puede tener evidentemente un tejido comunitario a su alrededor, bueno, pero ese individuo está frente a una ley general, frente a una forma general de existencia no aceptada, lo que uno llamaría, ¿no es cierto?, un principio social que se impone al individuo. Eso es lo que uno llamaría una legalidad histórica. Hay una forma y un orden histórico dado en algún momento, ¿no?,
El Estado Nacional es una legalidad, uno diría desde el punto de vista histórico. Se existe de una manera y los niños aprenden a existir en esa manera, ¿no? A propósito de lo que recién estábamos hablando en la puertita ahí, ¿no es cierto?, con Juan Carlos, cuando pequeño a mí me tocó, ¿no es cierto?, asistir a ese orden, ¿no? No voy a decir qué edad tenía Juan Carlos, no voy a decir tampoco qué edad yo tenía, ¿no es cierto?, pero en algún momento me vi formado en el patio de un colegio, ¿no es cierto?, con una arenga, con personajes vestidos de otro modo a un profesor, ¿cierto?, oficiales de la Marina. A mí me tocó porque era un colegio particular, seguramente en una escuelita más allá era un cabo, entonces la jerarquía militar se reproducía en los colegios también. Un sargento carabinero hablaba en algún lugar, a mí me tocaban oficiales porque era un colegio particular de Valparaíso, ¿no? Claramente, ¿no es cierto?, una dimensión clasista de cómo se distribuían, ¿no es cierto?, los discursos y la arenga. Y ahí entonces, formado militarmente en un patio que yo siempre me lo imagino nublado y gris, ¿no? Se aparecía un relato oficial de un Estado nacional, ¿no? Y ante ese Estado nacional había que cantar el ritual, hacer el ritual, el himno nacional. Entonces a mi hijo le he tenido que explicar, ¿no es cierto?, que en un momento, en ese patio yo decidí no abrir más la boca frente a esos cantos, ¿no? Y hasta hoy día lo he respetado. Yo no canto el himno nacional porque en ese momento fue una promesa infantil que la voy a cumplir hasta mi muerte, ¿no? Las promesas infantiles a veces son muy incómodas, pero hay que cumplirlas. Yo creo que hay que cumplir esas autopromesas que no se hacen, ¿no? Ya. Así que decidí cerrar la boca no frente a una estrofa, sino que el himno completo, no lo canto. Ya. Es parte del relato. Muchos me dicen, pero eres un traidor, ¿qué te crees? ¿No? Ya, bueno, no importa, ¿no? Forma parte de ese mundo. Y entonces, la tragedia tiene que ver entonces con esas estructuras de órdenes, Estado, ¿no es cierto?, nación, por ejemplo, ¿no?, democracia, parlamento, representantes legítimos de la democracia que surgen, ¿no es cierto?, y nos representan desde ese parlamento. Esa dimensión está dentro de la vida de Recabarren, ¿no es cierto?, el haber asumido también la vía parlamentaria en vez de la vía directa, ¿no es cierto?, y autónoma de los grupos anarquistas de ese tiempo, o mutualistas, o en fin, los mancomunales, lo que sea, ¿no? Toda esa dimensión de la tragedia indica lo siguiente, ¿no? Un personaje se puede enfrentar a un conflicto, pero ese personaje, frente al conflicto, inevitablemente la tragedia, ese personaje va a ser vencido por el conflicto, ¿no? Va a fracasar en su intento, uno diría, ¿no? Y la muerte de él cierra la tragedia, uno diría, pero esa muerte trágica es sublimada en la tragedia como memoria. Se va a recordar al héroe que intentó romper un equilibrio de un orden en algún momento, ¿no? Ya, ¿no? Esa estructura puede estar presente, ¿no es cierto?, en ese relato de Recabarren. Pero luego entramos a otra dimensión interesante en la obra, en la experiencia de leer esta obra, ¿no es cierto? Al leer esta obra yo me encontré con un Recabarren que creía conocer, ¿no? Ese es un tema importante, yo no soy especialista, ¿no es cierto?, en Recabarren, ¿no? Yo creía reconocer, ¿no es cierto?, y conocer a Recabarren en lo que había alcanzado a leer, los libros importantes, ¿no es cierto?, hasta el último, bellísimo, que escribió Gabriel Salazar, ¿cierto?, en forma de guión de teatro, y va a aparecer como obra en algún momento, como película quizás, ojalá, ¿no? Pero lo que me aparece aquí frente a mí, ¿no?, es un espectro. Y cuando digo espectro, ¿no es cierto?, no lo digo de manera despectiva para nada, ¿no? Es el estudio de un espectro a partir de que alguien me evidencia a un ser del pasado que se me aparece de otro modo a la construcción de un ideal, ¿no? La idea, ¿no es cierto?, de los espectros, los fantasmas en la historia son riquísimos, ¿no? La historia está llena de fantasmagorías, ¿no?, de personajes que a veces uno podría llamar, ¿no es cierto?, la historia de los aparecidos, ¿no? Que además en la vida cotidiana a uno le puede suceder que uno despierta, ¿no es cierto?, y haya alguien en la pieza, ¿no es cierto?, que lo visita, ¿no? A mí me ha tocado en la vida, así que no es que crea literalmente, ¿no es cierto?, en fantasmas, pueden ser proyecciones de uno, pero la verdad es que uno los vive como reales. Esos fantasmas están, ¿cierto? Hay un texto bellísimo sobre Armando Uribe, cómo sobrevive el fantasma de Pinochet en Chile, ¿no? Pero el espectro tiene otra condición, ¿no?, en este mundo, ¿no? El espectro normalmente interpela. Es como en la obra de Shakespeare, como cuando aparece, ¿no es cierto?, el desaparecido, el ausente, aparece alguien y da la pregunta, interfiere un camino. La obra a mí me interfiere positivamente, ¿no es cierto? Se instala allí,
¿no es cierto?, como un espectro que me interpela, ¿no? Se instala y me irrumpe en la construcción que yo ya tenía, de cierta coherencia histórica, ¿no? ¿Ah? Y esa interpelación es saludable, ¿no? Esta interpelación efectivamente tiene que ver con algo importante en la historia. Toda historiografía es contradictoria. Toda historiografía está escrita por sujetos concretos que tienen lugares de enunciación particulares. Esos sujetos tienen enfoques metodológicos, científicos particulares que ellos mismos escogen dentro, ¿no?, un abanico existente o pueden crear a veces, ¿no es cierto?, genialmente uno nuevo. Pero también uno tiene perspectivas políticas para ver la historia, ¿no? Pero también uno tiene perspectivas desde el punto de vista de lo que uno llamaría, ¿no es cierto?, la misma experiencia de vida que uno ha poseído. De qué modo la infancia interfiere, ¿no es cierto?, y nos interpela cuando estamos escribiendo la historia a una edad madura. Esa infancia no ha dejado de ser, para nada, el recuerdo está ahí, ¿no? Bueno, ¿en qué lugar uno se crió? Recién con Juan Carlos hablábamos de nuestros barrios del pasado, ¿no? La mayoría de la gente que participó en alguna medida en la década del 60 y el 70 en su infancia, se crió en la calle. Desde los 5 años, 6 años, nosotros andábamos sueltos en las calles, ¿no? ¿Ah? Y esa era una dimensión de un comunitarismo espontáneo de la cual nadie hacía propaganda. Pero nos debíamos a toda esa gente que en algún momento nos enfrentó en la calle. Hoy día el mundo se construye desde una privacy. Y son visiones distintas, son lugares de enunciación distintos. Son estilos distintos de narrar las historias, ¿no? ¿Qué niño hoy día se pierde en el Gran Santiago a los 7 o 8 años, ¿no? Perderse en la ciudad como lo hizo alguna vez, ¿no es cierto?, sin saberlo, cuando no se pierde porque no sabe. Walter Benjamin, ¿no?, que es una obra bellísima, cuando recuerda cuando se perdió en Berlín, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros nos perdimos en el paraíso y Villa Alemana? Extraviarse. Bueno, la historia también tiene que ver con el extravío, ¿no? Esta obra en alguna medida nos permite efectivamente en esa interpelación perder el camino rutinario de una historia consolidada, sacralizada, a propósito, mitificada, para luego, ¿no es cierto?, retomar sabrosamente, porque está muy bien escrito, ¿no?, y perder lo que uno tenía adquirido. Ese es el tema, esa es la interpelación del espectro, ¿no? Los espectros aquí de un relato, coloco, ¿no es cierto?, de un relato coherente, ¿no? Y el sentido, la historia historiografiada, ¿no es cierto?, nos instala en el interior de un mito existencial, ¿no? Aquí estamos en la dimensión posible de decir en un momento, si toda historiografía, ¿no es cierto?, es un constructo desde un lugar de enunciación, con cierto enfoque, con cierta cultura de la persona, con cierta vida y biografía de uno mismo que interfiere en esa historia que uno escoge escribir en algún momento, ¿no? Si toda historia tiene que ver, ¿no es cierto?, con un suelo cultural, con palabras que ya están significadas y uno toma la significación y hereda la significación de esas palabras, ya no es la de uno. Si toda historia es así, ¿hay la posibilidad de salir del mito historiográfico? Porque el relato normal nos dice, ¿no es cierto?, que existe la historia y existen los mitos. Pero ¿acaso la historia misma, la historiografía misma, no es un mito? ¿Por qué uno diría? Porque la gracia de los mitos, ¿no es cierto?, cuando uno vive los mitos, uno no ve la periferia del mito. Uno está dentro del mito, internamente, ¿no? Todos hemos participado del mito del enamoramiento, ¿no? Y el enamoramiento sucede en nosotros no solamente como ideología y como cultura, sucede físicamente, somáticamente. Uno cuando se enamora, uno somáticamente se enamora, ¿no? Bueno, uno puede establecer el principio de ese mito del amor desde el siglo XII, si uno quiere, ¿no es cierto?, que es el amor del enamoramiento romántico basado en cierta literatura y textos que luego se hace cine y canciones desde la radio, y uno en un momento de su vida se podrá preguntar nosotros, ¿acaso en la biografía que uno tiene, y la biografía recaba hasta ese momento también, ¿no es cierto?, uno necesita enamorarse en la vida o si no está incompleto? Y entonces cuando uno se enamora o se cumple el mito del enamoramiento autocumplido en uno mismo, o si no serían como anormales, serían ya, o en rigor el amor existe como una cosa absolutamente espontánea. Yo creo que estamos entre las dos cosas, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente uno diría, ¿no es cierto?, que el mito del amor se cumple en uno y ese mito al cumplirse uno se siente satisfecho porque pasó esa dimensión de realización en la vida, como una realización en la vida. Les doy una anécdota muy breve. Un gran japonés que participó de la Universidad Católica en el pasado
década del 60, ¿no es cierto? Teru, él era un japonés que vivía en Valparaíso y le dieron el cargo de ser cónsul en Valparaíso. Se aburría mucho en ese papel porque no había muchos japoneses en Valparaíso para hacer tareas de cónsul. Y entonces en un momento la Católica del Valparaíso lo invitó para que hiciera clase en la Católica, sin tener título de profesor ni nada de eso, pero era un japonés. Y entonces enseñó japonés en la Católica del Valparaíso y al mismo tiempo enseñó cultura japonesa. O sea, ¿no? Ya, interesante, uno diría, de acuerdo. Y en un momento en un consejo de profesores, él les dice a los profesores, ¿no? Perdónenme, ¿no? En este momento voy a tener que cerrar mis cursos a fines de semestre porque parto a Japón. ¿Y por qué partes tú, no es cierto? Porque me voy a casar. Y todos se sorprenden y le dicen, pero ¿cómo? Nunca supimos que tenían una pareja, nunca nos hablaste de este tema. Podría ser un tema secreto, íntimo, y quisieran a meter en eso, pero él dijo, no, yo tampoco sabía, ¿no? ¿Y cómo entonces te vas a casar? Porque mis padres en Japón me acaban de encontrar a mi esposa. Pero esto es absurdo, ¿no? Y entonces, en contradicción del mito del enamoramiento, del encuentro casual en la vida, a los 12 años, a los 13 años, por ahí, ¿no es cierto? Ya fue el caso personal mío, en fin, ¿no? Entonces le decían, pero esto es absurdo, y te vas a Japón sin conocer a tu esposa, sí. ¿Y quién cómo la escogiste? ¿No es cierto? No la escogí yo, la escogieron mis padres. Mis padres me conocen mucho más a mí de lo que yo me conozco a mí mismo, y por lo tanto ellos pueden escoger la mejor esposa. Uno diría, pero esto es imposible. Estamos hablando de una mitificación de valores distintos de lo que significa el matrimonio. El enamoramiento no forma parte del matrimonio tradicional japonés, porque el enamoramiento en cualquier pareja realiza un desequilibrio. Ellos van a ser padre y madre, ¿no? Y si hay enamoramiento entre los dos, eso produce un desequilibrio en un encuentro. Y nosotros diríamos, es posible, no existe una pareja que... No, es que eso nos puede encontrar afuera también, sobre todo en una cultura más machista como la japonesa, en donde el amor es sobre todo ejercido libremente desde el hombre y no desde la mujer. Podemos criticar ese modelo también, ¿no? Es una estructura, ¿no es cierto? Bueno, en esa estructura existe esta aplicación, ¿no es cierto?, al modelo construido historiográficamente del mismo Recabarren, ¿no? Y el mito, por lo tanto, tiende a construir una realidad, pero es un mito historiográfico. Mi pregunta es la siguiente y la dejo pendiente para después. ¿Es posible en el mismo concepto histórico occidental, como relato verdadero de la humanidad, frente a mitos étnicos de otros pueblos? ¿Es posible que en un momento nosotros podamos dudar de nuestro mito histórico de Occidente y podamos instalar, ¿no es cierto?, que efectivamente la historia es nuestro propio mito que construimos de la realidad? Eso es un tema importante, ¿no? Lo que nosotros creemos que es historia y el sentido histórico dado por un Estado o una nación como legitimadores de una historia en la escolaridad, ¿no? A lo mejor efectivamente toda la historia del ser humano, sobre todo la historia de Occidente, instalada en una proyección en donde Europa y Estados Unidos podría estar en la delantera y nosotros estamos tratando de realizar esa historia que ellos ya alcanzaron ya, en esa historia secuencial, ¿no? ¿Eso no será acaso la imposición de un mito cultural al cual obedecemos? Pero los mitos, les dije, ¿no es cierto?, tienen una cualidad. Los mitos no nos permiten ver su fuera. Vivimos al interior de un mito. Y cuando vivimos al interior del mito, ese interior es lo verdadero nuestro. Para nosotros entonces la historia es la verdad, ¿no? Y frente a los otros relatos indígenas o étnicos de otros pueblos, donde estarían, ¿no es cierto?, ellos no alcanzan a darse cuenta de lo que es esa memoria. Bueno, cito una obra bellísima que nos conmueve hasta hoy día, ¿no es cierto?, de un gran uruguayo que se llama La memoria del fuego, ¿no es cierto?, La memoria del fuego, ¿no?, del gran Galeano, ¿no es cierto? Ya. Sigo por acá. Tú me dices el tiempo, por favor. Me falta harto, la verdad. Aquí anoto, voy a leer más bien, ¿no es cierto? El espectro. Los espectros nos habitan, pero también nos rodean, interpelándonos en nuestros sentidos, en nuestros gestos, en nuestros protocolos, en nuestros ritos, en nuestros monumentos, en nuestros símbolos y signos. Y no nos abandonan y nos acompañan en nuestra muerte y en lo que sigue de ella. En la primera parte del trabajo conjunto entre entre Eduardo y Manuel, hay algo fundamental allí, ¿no? Ellos toman como comienzo toda la construcción detallada de lo que fue el ritual fúnebre de Recabarren, instituido en ese momento
realizado por parte, ¿no es cierto?, de su partido fundamental, ¿no?, que fue el Partido Comunista. ¿De qué modo entonces se construye ese ritual en su detalle? No voy a llegar a eso porque lo invito a su lectura, ¿no? Y ahí la muerte entonces se encarna socialmente. En el funeral de Recabarren, esa muerte está encarnada socialmente como, uno diría, como una escena, como un espectáculo, desde el punto de vista positivo incluso y respetuoso, ¿no? Pero es un espectáculo. Hay espectadores que están viendo una escena conducida, construida, ¿no? Se trata de una escatología en su doble sentido, ¿cierto? Indagación en parte de la biografía pulida de un Recabarren, ¿no? Cuando uno indaga es porque uno mete el dedo, ¿no es cierto?, en el relato y en la vida histórica, ¿no? Es uno de los conceptos que conduce a la palabra escatología. Pero en el otro sentido también, una teleología en la escatología. Es decir, esa muerte indica un sentido verdadero de una historia. En esa muerte está la semilla de un sentido histórico futuro. La muerte indica, ¿no es cierto?, un camino, ¿no? Estamos en presencia de un ejercicio histórico que pone en evidencia un elemento central en la obra: la conflictividad de la vida de Recabarren, ¿no? Esa conflictividad está dada por un elemento fundamental que normalmente las biografías y las geografías pulen. Las vidas nuestras son contradictorias y la biografía, ¿no es cierto?, de Recabarren está llena de contradicciones, ¿no? Contradicciones que tuvieron que ver nosotros con una cierta dualidad en su vida, ¿no? Desde el punto de vista de haber participado de movimientos autónomos, pero al mismo tiempo de haber creído en la institución democrática parlamentaria. Y eso constantemente. No sabemos, ¿no es cierto?, si esa contradicción no resuelta, ¿no es cierto?, es la causa de su muerte, porque pudo haber sido, como lo dijo la otra vez el mismo Gabriel Salazar, pudo haber sido, ¿no es cierto?, que se puede averiguar por ahí, la gente que lee mucho más finamente a Recabarren, una cierta depresión crónica en Recabarren, es probable, ya razones, uno diría, ¿no es cierto?, biológicas, ¿no es cierto?, en su equilibrio somático del mismo Recabarren, o el conflicto con su pareja, ¿no es cierto? Bueno, todo eso pudo haber intervenido, pero efectivamente uno de los caminos posibles es efectivamente, ¿no es cierto?, esa posible contradicción que él tuvo en su vida y que efectivamente le significó en algunas veces entrar en un lenguaje de una diatriba muy dura frente a los movimientos autonomistas y anarquistas, ¿no es cierto?, ¿no? Poner en evidencia la crisis de una memoria o una mitología histórica es poner en evidencia el campo de disputa de nuestro oficio. Nada más saludable que entrar en el campo de disputa de nuestro oficio frente a las biografías consolidadas, instituidas, hagiografías, vidas de santos prácticamente como modelos, y esta obra en cambio nos abre la contradicción de Recabarren. ¿Qué puede ser más querible en una vida histórica que la contradicción? Yo diría que es lo más interesante de una vida histórica, poner en evidencia eso, y no la coherencia. O sea, ¿no? Toda su vida fue un destino predispuesto a esa vida, ¿no?, o en rigor está llena de fisuras y de heridas probables, hasta su momento de muerte, ¿no? Eso no es menor. Puedo después seguir en una segunda tanda porque me quedan otras cosas, pero quiero también cederle la palabra a Juan Carlos, ¿eh? Bueno, sigo después, ¿eh? Adelante. Bueno, los dejo entonces con el profesor Juan Carlos Gómez Leighton para que nos ilumina desde el archivo. Claro. A ver. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en esta oportunidad, que constituye para mí una segunda oportunidad de presentación del libro, porque yo lo presenté cuando el libro fue lanzado por primera vez, si no me equivoco, sí, en la Biblioteca Nacional. En esa oportunidad, ¿cierto?, lo comentamos el libro. Y por lo tanto, esta es una segunda oportunidad de hacerlo, pero desde enero hasta fecha hay un proceso también de cultivo del libro en uno. El libro se ha cultivado en uno y uno ha cultivado el libro a lo largo de estos meses. De manera entonces que esta presentación va a tener algo de lo que dije en enero, pero también va a tener algo nuevo en relación a cómo se ha ido madurando
el texto a lo largo de estos meses, que tiene que ver también con las cuestiones que yo he estado trabajando y preocupaciones que tengo actualmente, no solamente como politólogo, sino también como historiador. Yo me defino como historiador porque tengo una formación en esa área, pero la he combinado mucho con la politología, porque también cabe señalar que la historia y los historiadores, debo confesarlo, y nadie se vaya a ofender, me cansan un poco, ¿no? Me cansan. A mí la forma como los historiadores muchas veces han elaborado y preparan sus textos y sus contribuciones terminan cansando, porque no cumplen el principio. ¿Por qué me cansa? Porque no cumplen el principio que ellos siempre dicen tener los historiadores, que es escribir historia para entender el presente. Y muchas veces los historiadores se quedan, muchos historiadores chilenos, ¿cierto?, y latinoamericanos se quedan pegados en un pasado y que lo van repitiendo, lo van configurando de una manera, lo revisitan y lo vuelven a revisitar, pero no están preocupados por las preguntas o por las cuestiones que nos están hoy día motivando, ¿no? O hoy día son preguntas urgentes de nuestro presente como para superarlo, porque agregan otra cosa los historiadores. Dicen los historiadores, nosotros hacemos historia para comprender el presente y para proyectar el futuro. El sentido. Entonces yo muchas veces me quedo pegado en ese punto de que muchas historias que leo no me hacen entender el presente, ni tampoco me proyectan el futuro. Entonces ahí hay yo diría, quiero plantearlo así derechamente, que hay una falla de los procesos formativos de los historiadores actuales. No están cumpliendo ese principio fundante que tanto Ítalo como yo recibimos de algunos historiadores de la Católica de Valparaíso, donde estudiamos en la década de los 80, ¿no? ¿80? 80, 70. Y teníamos esa cuestión. Nosotros nacimos como historiadores, o nos formamos como historiadores, en un ámbito cultural muy fuerte. La Católica del Paraíso era realmente una institución que culturalmente nos dotó de muchas cosas para poder entender tanto el presente como proyectar el futuro. Y sobre todo entender el pasado, ¿no? Y creo que la brillante exposición que ha hecho Ítalo refleja justamente aquello. Muchas de las cosas que Ítalo iba diciendo me iban recordando profesores, discursos, narrativas, de muchos de ellos que pasamos y a veces discutíamos, peleábamos con ellos, nos ubicamos en posiciones distintas. Pero creo mucho que debate en ese tiempo. Mucho debate. Mucho Mucho más debate que lo que hay hoy día. Mucho más. Entonces, en ese sentido, creo que el libro que estamos presentando es un libro que rompe una cierta uniformidad en la historiografía, especialmente en la historiografía social, en la historiografía marxista, en la historiografía política, en cual, ¿cierto?, desde hace tiempo se cultiva esta situación de los consensos historiográficos. Tenemos múltiples consensos historiográficos y este libro viene a interrumpir diciendo, mire, ¿sabe qué? Así, y lo grita, y dice, mire, Recabarren no es lo que nos dice el consenso historiográfico con respecto a Recabarren. Recabarren parece ser que era mucho más complejo, más difícil, más complicado, tenía una serie de contradicciones, su vida estaba llena de contradicciones, de cambios, de avances y retrocesos. Sí. Era una vida situada en un momento histórico de mucha presión y de muchas tensiones que se estaban desarrollando a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX chileno. No era un cambio de siglo fácil. Y por lo tanto los sujetos y sujetas de esa época estaban sometidos a una serie de situaciones en que no sabían para dónde ir con claridad. Para mí había mucha confusión.
mucha confusión. Y uno lo observa en los distintos líderes, no solo de Recabarren, sino que en los otros líderes sociales existentes a nivel de los sectores populares, ¿cierto? Que habían contradicciones y conflictos entre ellos, mucha conflictividad. Aquí no había una unidad y que todos tenían una unidad de propósito, una unidad de sentido, sino que más bien era una permanente lucha entre todos ellos. Y eso queda muy claro en los distintos relatos que aparecen en el libro, porque van mostrando de manera muy aguda, muy sistemática, muy profunda, las distintas contradicciones de Recabarren. Y le van mostrando la profundidad de la crítica por parte de aquellos que se colocaban dentro de una posición distinta a de Recabarren, que era la posición ácrata o la posición autonomista. Y la crítica profunda. Y eso también es importante porque nos hemos acostumbrado en la sociedad chilena a pensar que la crítica es mala, o que la crítica no es conveniente, o que la crítica es políticamente incorrecta, o por lo menos no podemos criticar porque eso nos puede perjudicar. Porque no critiquemos lo que pasa hoy día, porque si criticamos podemos perder lo que tenemos. Y guardamos silencio. Guardamos permanentemente silencio sobre muchas cosas de la política. Aceptamos la política tal cual porque no queremos perder la política. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que en esa época era mucho más fuerte la posibilidad de plantearse la crítica. Yo recuerdo que una de las cosas que está puesta en el libro es que al momento mismo de que Recabarren ha muerto, ¿cierto? Se ha suicidado, hay un periódico del sur que denuncia a Recabarren como un sujeto autoritario, poco democrático, etc. Es decir, el tipo se estaba ahí recién metiendo en el cajón y ya le estaban dando sin ninguna, sin esa situación de decir, era un tipo bueno. Todo muerto es bueno. Te faltó en esa parte. Sí, decir, no. Todo tipo es bueno y todo tipo es no. Acá hay una intencionalidad de decir, mire, es la persona que está muriendo. No es como se lo está presentando. Tiene estos problemas, tiene estos vacíos, etc. De manera entonces que ahí yo quiero hacer presente la importancia de la crítica ácrata. La importancia de un pensamiento que se va configurando en criticar a los demás. Y criticarlos con justeza, criticarlo con profundidad, no una crítica banal, sino una crítica que se hunde en la experiencia política. Ahora, creo que esa historiografía ácrata o esa posición ácrata no ha faltado a lo largo del siglo XX. Piensen ustedes que el pensamiento ácrata inicia un proceso de decadencia y desaparición por los años 30-40. Sí. Y desaparece profundamente a lo largo de los 50, 60, 70, 80. Como cultura. ¿No? Como cultura y como presencia. Claro. Y solamente viene a retomar, a aparecer nuevamente en la década de los 80. Yo lo decía esto en la primera presentación, que comienza a cultivarse una historiografía ácrata. Y yo nombraba, por ejemplo, los trabajos que hizo Claudio Rolle en la Universidad Católica de Santiago, que comienza a plantear el tema de la historiografía y del aporte de los ácratas a la configuración de aquello que se denomina el movimiento obrero chileno. No solamente Rolle, sino también dos estudiantes de la Católica del Paraíso, que Ítalo también los conoce, que era Álvaro Vivanco y Míguez, también escriben, Eduardo Míguez, escriben su tesis de licenciatura sobre el movimiento obrero y el aporte ácrata. Y no solamente eso venía desde el interior de algunas universidades chilenas, sino también el cónsul
norteamericano en Chile, Peter de Chazo, escribe su tesis doctoral acerca de la posición o de la actividad y de la contribución de los obreros portuarios ácratas a la configuración del movimiento obrero. Y de ahí comienza a desarrollarse una historiografía ácrata. Y hoy día tiene esa historiografía en Manuel, y no porque esté aquí Manuel, sino porque sus libros así lo presentan. Es una de las grandes contribuciones a la construcción de esa historiografía, conjuntamente con el número de autores que participan en este libro. Por lo tanto, eso es bueno. Fíjense ustedes que este libro apareció en enero. Han transcurrido 4 meses. Y no hay ninguna reseña, en ninguna parte el libro ha sido considerado para la discusión. Nadie ha debatido con el libro, ni con los autores que ahí aparecen. El silencio respecto a las otras autores que han trabajado a recabar es total. Miguel Silva, silencio total. Gabriel Salazar, silencio total. ¿Ah? Callan. Y la pregunta es ¿por qué callan? Los historiadores del PC, Rolando Álvarez y otros, callan, silencio total. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no hay una discusión? ¿Por qué no responden a las interpelaciones que el libro realiza? ¿Cuál es el temor de discutir? ¿Cuál es el temor de demostrar si todo lo que dicen los compañeros en el libro están equivocados? Pero demuestren lo que están equivocados. No hay respuesta, no se oye. Entonces eso es lo que más molesta. Porque este es un libro que no solamente interpela la figura de Recabarren, sino que interpela a la historiografía construida sobre Recabarren y sobre el mito político que existe sobre Recabarren. Nadie responde. Nadie dice nada. Y eso es, yo diría, peligroso para hacer política y para entender la historia y para entender nuestro presente. Y proyectar el futuro. ¿Captan? Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que hay la historiografía social, la historiografía política, la historiografía está fallando. Tiene un problema de planteamiento para enfrentar las discusiones del futuro, del presente y del futuro. Entonces es como lo que yo he planteado. La historiografía social especialmente ha construido la utopía en el pasado. ¿Dónde está el mejor ciudadano? En el pasado. ¿Dónde está el mejor movimiento social? En el pasado. ¿Dónde está esto y esto en el pasado? Y por lo tanto, Balmaceda es pasado, y por lo tanto ahí está Balmaceda. El mejor Recabarren es el del pasado. Pero no lo vamos a interpelar entonces. ¿Por qué? Porque ahí está construida una utopía. La utopía de que era mejor integrarse al sistema. Recabarren es eso, es la integración al sistema. Claro. Porque yo la primera vez que puse sobre este libro interpelé a Recabarren, como también interpelé a los ácratas y al autónomo, de la pregunta ¿por qué no se hizo la revolución social en Chile? Habiendo condiciones objetivas y condiciones subjetivas
en la sociedad chilena, si es que uno considera que todo lo que escribieron, tanto los ácratas, los socialistas, los comunistas o quien fuera que se le refiere a las condiciones de vida materiales de los hombres y mujeres populares y trabajadores de la época, eran ciertas. Y si creemos que el movimiento o los distintos movimientos huelguistas que se desarrollaron entre 1890 y 1920 tenían fuerza política suficiente para producir una revolución. Y no hubo revolución. Lo que hubo fue integración. Integración. Recabarren nunca se planteó la posibilidad de hacer la revolución. La revolución social nunca. Es como lo dice Salazar cuando dice que Recabarren era un hombre, un pedagogo, pero no un hombre de acción. Terrible. Pero es que parece ser que seguimos teniendo muchos pedagogos, pero pocos hombres de acción. O mujeres de acción. Porque tampoco somos capaces de hacer la revolución. Entonces el libro, que tiene todas las dimensiones que ha señalado Ítalo, es un libro que tiene lo que yo lo dije, que tiene un planteo también, o una ausencia de planteo, que es el problema de la revolución. Yo dije la otra vez que el libro también tenía una ausencia, que era la ausencia de cómo se concebía el tema de la propiedad privada. Porque en el libro no está discutido esa situación. Pero tampoco está discutido el tema de la revolución. Y ese es un problema, porque si yo debo decir, mire, este libro interpela, este libro cuestiona el consenso, pero yo también puedo decir, como comentarista del libro, oiga, pero el movimiento autonomista tampoco hizo la revolución, igual que Recabarren. Así es. ¿Por qué el movimiento ácrata se fue perdiendo a lo largo de la historia de los años 20, 30 y 40 hasta desaparecer, hasta aparecer solamente en la década de los 80 a través de la historiografía? No como una organización política. Lo que había en Chile, y esto me recuerda a lo que decía Ítalo, habían anarquistas individuales. Cuando me hizo acordar, y esto como anécdota, cuando me hizo acordar Ítalo cuando él hace el juramento de niñez de no cantar la canción nacional. Bueno, yo estudiaba en el Liceo 22 de Pedro Mira, ahí en San Miguel, y también nos hacían cantar la canción nacional todos los días Lunes. Exacto, la mañanita, o en la tarde, dependiendo de la jornada que no. Y yo me daba vuelta, daba la espalda, donde estaba el profesor dirigiendo a todos, y me daba vuelta. Y venían los inspectores y me decían, Gómez, dése vuelta y mira la bandera. No. Bueno, me echaron por anarquista del colegio. Y tal vez yo no tenía idea de lo que era el anarquismo. Pero eran acciones. Era una acción directa. Era una acción directa, total. Sí. Yo me ponía chalecos rojos y me decían, usted anda con chaleco rojo, tiene que ser azul. No, yo es azul. Lo que pasa es que yo soy daltónico. Y me echaron por anarquista. Y claro, y después comprendí de que las acciones que uno realizaba era una acción de rebeldía, era una acción de enojo, era una acción de ira por lo que había ocurrido en el país. Estábamos hablando de 1974. ¿Captan? Entonces, la posibilidad de construir la rebeldía
es un acto diario, cotidiano, permanente. Y este libro es un acto de rebeldía de un conjunto de historiadores que se revela frente a una imagen sacralizada de un señor que se llama Recabarren. Yo tengo la impresión de que Recabarren, y lo dije también la vez pasada, es un sujeto que fue tensionado por la historia viva, porque fíjense ustedes que en ese momento en América Latina estaban desarrollándose una de las revoluciones más importantes que habían ocurrido en el continente, que era la Revolución Mexicana. Y estaba la Revolución Bolchevique. Y había habido en Colombia el levantamiento de los comuneros colombianos en función de la revolución social. O sea, había un ambiente revolucionario que Recabarren no supo leer. No supo entender el tiempo que le tocaba vivir. Y yo tengo la impresión de que por eso se mata. Mi tesis es que se mata porque no sabe resolver el problema político que debía enfrentar. Porque en ese momento, recuerden, diciembre de 1924, se había producido en septiembre del 24, se había producido el levantamiento militar. Y Alessandri Palma había sido expulsado, no expulsado, pero había salido del país por la presencia de los militares. Y Recabarren, que al principio dijo que no había que confiar en los militares, hacia fines de noviembre estaba teniendo otra postura. Otra postura en función del movimiento de los militares. O sea, era un hombre totalmente agobiado por la historia. Y la historia mata. La historia genera suicidios. La historia también generó el suicidio de Balmaceda. Y también genera el suicidio de Allende. Pero son dos suicidios totalmente distintos en la proyección histórica. Entonces aquí hace falta, si ustedes quieren, la incorporación de los elementos de la psicología que nos puedan explicar ese momento trágico de Recabarren. Y termino. Yo me pregunto, y en función de lo que decía Manuel, ¿cierto? Ese es el disquite. Lo que decía Manuel al comienzo. Existe, estimados y estimadas compañeros y compañeras, existe el movimiento obrero. Existe el movimiento social popular. Yo tengo la impresión de que, y esto es para la generación de la polémica, yo tengo la impresión de que el movimiento obrero chileno, como el movimiento social popular, son creaciones, articulaciones e invenciones de la historiografía. La historiografía nos produce y nos construye una realidad. Y en este momento yo tengo la impresión, cuando me pregunto con respecto a aquello que la historiografía
marxista clásica, como la historiografía de la historia social, como la historiografía ácrata, hablan del movimiento obrero, yo me pregunto, ¿existió? ¿Realmente? ¿Existe hoy día? ¿Tenemos movimiento social popular hoy? Yo creo que tenemos que hacernos esas preguntas. Otro espectro que no hay. Tenemos que hacernos esas preguntas porque tenemos que superar esta situación gris y oscura que nos afecta. Tenemos que revelarnos. Y tal vez así como inconscientemente a mis 14 años daba vuelta la espalda a la bandera, quiero darle la vuelta a la espalda a todo aquello que se dice que existió. Aunque sea duro. Aunque sea duro. Claro, aunque sea duro. Quiero darle la espalda a los Salazares, a los Bengoa, a quien sea. Quiero cuestionarlo todo. Y tal vez eso es lo que puedo contribuir rebeldemente, insurgentemente, como diría el subcomandante Marco, a esta presentación de este libro que tiene muchas cosas importantes, porque me ha hecho pensar todo lo que estoy diciendo ahora. Y agradezco entonces aquello. Muchas gracias. Así que los invito y les invito a todas y a todos a leer el libro. Y ojalá salgan tan rebeldes e insurgentes como yo. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Ítalo. Pregunta, Bueno, discusión abierta. por supuesto, pero bueno, brevemente voy a hacer mi presentación también y luego podemos conversar respecto al tema. Claro, como decía el profesor, este libro ya han pasado 4 meses y bueno, por ahí ha sido abiertamente, creo que invisibilizado en una suerte digamos, de antecedente que se viene dando desde muchos años atrás en nuestra historiografía, en nuestra academia, en quienes hacen y construyen esta historia. Es, desde mi punto de vista, una historia centralista, una historia enfocada en ciertos procesos históricos, una historia enfocada en ciertos personajes históricos y que de ahí no sale. Entonces, eso ha dado como consecuencia el que nosotros, hoy en día, por ejemplo, no se ha hecho una historia. Fíjense que de recabar se han hecho cientos de biografías, de Teresa Flores ninguna. Sí. Cuando uno le va a preguntar a uno de estos académicos, digamos, bueno, ¿por qué no se ha hecho la historia de las mujeres o de las agitadoras, que había muchas agitadoras? Bueno, porque no hay documentos para ello. Eso es falso. Yo creo que los documentos están, solo que guiados por este centralismo y este enfoque que de algún modo es súper condescendiente, con una mirada historiográfica y política. A raíz de esto, digo, ha surgido todo esto, han quedado todos estos vacíos historiográficos. Entonces tampoco se ha estudiado, por ejemplo, el mismo partido o la misma vertiente socialista, comunista o anarquista en las regiones. Siempre se ha enfocado, bueno, el movimiento obrero, el Salitre, Santiago, Valparaíso, pero no se sale más allá tampoco. Entonces, siempre ha predominado ese enfoque. Yo creo que eso es uno de los grandes elementos y que, fíjense, este libro, el de contemplo un artículo de Alberto Harenburg, sí. Es del año 97 ese artículo. Año 97. ¿Por qué? Uno se pregunta, nunca ha tenido cabida ni ha sido publicado. Bueno, yo creo que abiertamente hay una suerte de acomodamiento, de selección de parte de quienes también
controlan y han controlado la academia. Entonces, desde ese punto de vista, este libro también es una suerte de rebelión contra ellos. Y bueno, yo preparé también un texto referente que más o menos aborda el texto o trata de explicar a grandes rasgos, ¿no? Y lo voy a leer porque es más o menos largo. Bueno, ¿qué era ciertamente Recabarren? ¿Un político o un agitador? ¿Actuaba en el terreno de la política representativa o la política autónoma? ¿Promovía la acción directa, la huelga general o buscaba el arreglo pacífico y la reforma? ¿Cómo definir su experiencia histórica? ¿Como la de un caudillo político, la de un agitador social? Esas son las preguntas sobre las cuales, digamos, parte este texto en lo que dice relación principalmente al ensayo, ¿no? A partir de su trabajo organizativo, siempre saturado de entrega y sacrificio, la geografía y la historiografía marxista con posterioridad le ha dado a conocer como un activo agitador social, el principal agitador de los llamados tiempos heroicos del movimiento obrero, destacando su labor especialmente en La Pampa, no obstante, sin reparar jamás en que ciertamente Recabarren no fue impulsor ni promovió a lo largo de esta etapa del movimiento obrero ninguna de las grandes huelgas, ni siquiera ninguna de las grandes huelgas generales, ni siquiera las huelgas parciales. Cuando Recabarren hacía sus primeras apariciones en el movimiento obrero capitalino, a comienzos de 1900, la otra vertiente, la línea autonomista, guiada por los sácratas, ya eran protagonistas de una veintena de movimientos obreros, de movimientos huelguísticos parciales, entre los obreros de imprenta, entre los ferroviarios, entre los panaderos, entre los carpinteros, los marítimos, los zapateros. Paralelamente, Recabarren no participó en ninguno de estos movimientos, ni se vinculó de lleno, sino que se vinculó de lleno al Partido Democrático, es decir, asumió la otra vertiente del movimiento obrero, la línea no autonomista, por llamarlo de algún modo, inscribiéndose en sus juegos electoreros. Después de 1904, cuando viajó al norte salitrero, llevado por el mancomunal Gregorio Trincao, tampoco promovió movimientos. La gran huelga la promovieron los lancheros, sino que canalizó sus demandas obreras por la vía institucional, logrando llevar comisiones obreras a la zona del salitre, que de algún modo ventilaron la precaria situación de los obreros en esa época, ¿no? De modo que nuevamente su acción se remite a trabajar en una línea estatista, en una línea de trabajar con el Estado y de trabajar con los representantes políticos obreros, ¿no? Tampoco estuvo en ninguna de las grandes huelgas de comienzo del siglo XX, a excepción de la huelga de Antofagasta en febrero de 1906, donde intervino en un mitin, no para acompañar el movimiento social precisamente, sino para agilizar su campaña a diputado. Esta fue la primera, digamos, vez que Recabarren se postulaba a diputado y, como saben, resultó elegido. Y fue bloqueado, digamos, por el poder de la época, ¿no? En 1907, en Buenos Aires, incluso fue acusado de carnero en el marco de la huelga gráfica de ese entonces. Recordemos que Recabarren en ese entonces estaba en Buenos Aires, cuando ocurrió la matanza de Santa María de Iquique. Recabarren se encontraba en Buenos Aires, ¿no? Y en el marco de eso participaba en las huelgas de los obreros gráficos de ahí. Y de hecho participaba en la Federación de Gráficos de Buenos Aires y en el Partido Socialista Argentino. En el marco de esto existen varias, digamos, polémicas de ese entonces, y eso la pueden encontrar en los periódicos La Protesta de Buenos Aires,
en La Vanguardia de Buenos Aires también, donde se discute la posición justamente de Recabarren, quien era reconocido a todo esto como un líder también allá. Sin embargo, se le cuestionaba su posición anti-huelga. En más de una ocasión se le cuestionó esa posición. No, huelga general no. No queremos huelga general, resolvámoslo por la vía política y reformista. Entonces, el periodo más cercano de Recabarren al movimiento social, donde más participó directamente de este, se dio cuando se instaló en Antofagasta desde 1918. Eran otros tiempos, ¿no? Era un tiempo de agitación social, era un tiempo en el que muchos creían, bueno, la revolución está a la vuelta de la esquina. No es una utopía, es un ahora ya. Debemos vivir esa revolución. Entonces Recabarren, obviamente, se plegó a toda esta batahola del movimiento social y fue la época o el periodo en que más, digamos, se vinculó directamente al movimiento social. Para ese entonces ya era admirador de la Revolución Rusa, se vio vinculado directamente a la formación de la Foch regional, que corría paralelamente a los grandes mítines contra el encarecimiento de la vida. Recordemos que 1918, 1919 eran las grandes manifestaciones producto del encarecimiento de la vida, con grandes mítines públicos en el cual participaban no solamente el movimiento obrero en sí, sino que movimiento de mujeres, sobre todo, tuvo una destacada participación. Entonces, en vez de promotor de la acción directa y la huelga general revolucionaria, había optado por la vía institucional, la vía representativa, adscrito, como sabemos, primero al Partido Demócrata, luego al Partido Obrero Socialista, y posteriormente convertido, como sabemos, en el Partido Comunista. Se postuló a diputado, fíjense, en 1906, en 1912, 1915, 1918, 1921 y 1924. También el empeño puesto en esta vía, diría, fue criticado por sus propios compañeros. Por ejemplo, le dirían: ¿no será, compañero, que usted lo único que quiere es llegar al Parlamento? Claro, esto es una crítica de 1921 que le hacen también a propósito cuando se genera una de las primeras matanzas bajo el gobierno de Alessandri, 1921, febrero de 1921, la matanza de San Gregorio. Entonces, en el marco de ese febrero, marzo 1921, Recabarren se estaba postulando nuevamente a diputado. Esta vez resulta elegido, pero resulta elegido, fíjense, por una alianza que el Partido Obrero Socialista tuvo con la Alianza Liberal que promovía Alessandri. Entonces Recabarren, más o menos de acuerdo a esta alianza misma, obviamente no podía hablar mal de su contrincante o de su aliado, de su aliado en este caso, que era Alessandri. De modo que esta misma crítica: no será, compañero, que usted lo único que quiere es llegar al Parlamento, surge en este contexto, ¿no? En un contexto en el que Recabarren de algún modo mantiene una posición bastante alejada de la crítica respecto de esta matanza. De hecho, Recabarren ni siquiera se refirió a ella. Entonces, como sabemos, en 2 oportunidades resultó electo, solo la última vez, entre 1921 y 1924, debido a la negativa que se fraguó con la incorporación en 1906. Prácticamente toda su vida, la vida pública de este luchador se relacionó entonces con la política oficial, subordinando sus logros sindicales, su acción cultural y cooperativista a los objetivos netamente políticos, cuyas finalidades eran generar un cambio, pero por la vía de las instituciones, por la vía de la reforma. Esto en lo inmediato se traducía
en ganar base votante en el mundo social, las mancomunales, las sociedades mutuales y llegar al Parlamento como representante de los trabajadores, interlocutor válido entre obreros y patrones, el dirigente con el cual se podía llegar a un entendimiento, pues con la gente ácrata como Luis Olea, por ejemplo, al cual Recabarren también critica en más de una ocasión, portador de un socialismo exaltado, como él lo sugiere, no se podía llegar a dicho entendimiento. Entonces, Recabarren hace las veces del interlocutor válido. Recabarren es precisamente el dirigente y el nexo entre patrones y obreros. Si bien la imagen de Recabarren como agitador social comenzó a tejerse en primera instancia por la mirada del poder, el cual muchas veces le culpaba por tal o cual movimiento, poniendo en riesgo su campaña política, esta tempranamente fue hilvanada también por sus compañeros para elevarle a la categoría de artífice del movimiento obrero, representante legítimo de los trabajadores, mártir y maestro a la vez, dando pie al relato histórico sobre el cual el movimiento obrero tenía su génesis en la acción partidista y no en la vía autonomista del movimiento obrero, que desde entonces comenzó a ser descalificada de una u otra forma e invisibilizada. En el fondo, este tratamiento que circula entre el reconocimiento de Recabarren como el gran gestor del movimiento obrero, pero también como agitador revolucionario, cumplía una función más importante en la interpretación histórica de su colectividad política. ¿Cuál era esta? Y en general de la izquierda partidista. Hacer ver el proyecto político liderado por Recabarren, que era en ese entonces el POS, que después se transforma en el Partido Comunista, como un proyecto revolucionario y no reformista. Para los partidos de izquierda era necesario dar cuenta de una imagen, de esta imagen, pensando validar los orígenes rupturistas de sus proyectos. Tras estas convicciones también se legitimaba que la unidad de la clase trabajadora debía necesariamente simbolizarse en este luchador. En su obra Recabarren, Los orígenes del movimiento obrero y el socialismo chileno, de 1955, Julio César Llobet se refiere a Recabarren como un hombre que personifica de manera ejemplar y luminosa todos aquellos valores y elementos cuya acción intrépida y tenaz permitió a las multitudes laboriosas llegar a la conciencia de clase, su espíritu de lucha y darle una estructura sindical y política hasta quedar colocados en el primer plano de nuestra realidad. En tanto que Iván Ljubetic, en su obra ya bien conocida, Don Reca, señala que este luchador fue un revolucionario que descubre su vocación a los 16 años, alistándose en las filas del Partido Democrático, aunque este no le convencían los métodos electorales y las componendas parlamentarias o las alianzas parlamentarias. Y para este autor, Recabarren, antes que nada y sobre todo, fue un revolucionario consecuente, que bien unió pensamiento con actividad práctica. De este modo, se ha tendido a fundir en uno solo lo que era propiamente un revolucionario de un político reformista, que buscaba los cambios por la vía de las instituciones, y bueno, a grandes rasgos, esta imagen posteriormente ha sido legitimada científicamente por la historiografía marxista predominante desde los años 50 y 60, ¿no? Haciendo ver, por el contrario, como fuerzas reaccionarias, pequeño burguesas, utopistas, reformadoras, aquellos proyectos que sí, de alguna u otra forma, se perfilaban por una línea autonomista o revolucionaria. Así plantea Ramírez Necochea en su obra Orígenes y formación del Partido Comunista de Chile, ensayo de historia política y social,
de 1965. Señala: en el seno del movimiento obrero operaron confusas ideas propagadas por los anarquistas, ingenuas teorías utópicas. Los anarquistas eran por lo general individuos de extracción artesanal, pequeño burguesa, con una prédica llena de atractivos y conceptos revolucionarios, pero que fijaban falsos objetivos y erróneos métodos a las luchas proletarias. El apoliticismo, siempre se ha hablado, bueno, el apoliticismo, ¿acaso hacer política autónoma no es también una forma política? Bueno, el apoliticismo predicado por estos entrañaba el mantenimiento de una lucha de clases en sus niveles inferiores y calzaba perfectamente, como anillo al dedo, con un repudio a la acción política independiente del proletariado, preconizada por miembros de las clases explotadoras. De este modo, para este autor, la política pareciera limitarse a aquella gestada desde los partidos políticos, siendo apolítica y contraproducente cualquier forma que no transitara por esta vía. Críticas parecidas realiza Marcelo Segal en su obra Desarrollo del capitalismo en Chile, 5 ensayos dialécticos del 53, destacando esta supuesta línea apolítica, violenta, inmadura de los sócratas, que confiaron en la violencia de clase, en la aventura rebelde, en los estallidos generosos del proletariado. En definitiva, desde la hagiografía a la historiografía marxista, la imagen de Recabarren no solo como el gran se ha dado una imagen de Recabarren no solo como el gran organizador del movimiento obrero, sino como el gran agitador y revolucionario, cuya actividad se impone a otras experiencias históricas calificadas como pequeño burguesas y reformistas. Con posterioridad a la historiografía marxista surgieron investigaciones críticas que de algún modo marcaron distancia de la interpretación acomodaticia al proyecto político, ¿no? Contribuyendo de forma importante desde abajo a su desmitificación. En este sentido, los trabajos de Eduardo Debes, de Gabriel Salazar, de Manuel Loyola, de María Angélica Illanes, de Jaime Mazardo, Sergio Gres, de Rolando Álvarez, de Julio Pinto, de Jimena Urtubia, de Jorge Navarro, han sido vitales para abrir, digamos, miradas críticas al respecto. Pero, sin embargo, en líneas generales, todos estos estudios han mantenido cierto consenso en cuanto han tendido todas a ver a Recabarren como un luchador que se desenvolvió tanto dentro como fuera de la institucionalidad, y hay disenso en cuanto a que algunos sitúan a Recabarren más en el plano movimental y autonomista, como lo hace Gabriel Salazar, más en este plano que en la vertiente estatalista y partidista, que en esa vertiente está Rolando Álvarez y otros, ¿no? No obstante, en una suerte de continuidad con la historiografía marxista, para ambas vertientes ha sido Recabarren el gran propulsor del movimiento obrero, descartando de plano la diversidad que existía en cuanto a actores políticos en el movimiento e invisibilizando las otras corrientes y actores en el mismo. En este sentido, la inclinación es a seguir un trazado centrista que tiende a enfatizar el desempeño de la corriente socialista comunista, como si esta hubiese sido la única y más dinámica de las primeras décadas del siglo XX. Esta mirada centrista, creemos, no solo ha limitado la historia del movimiento obrero, centrándose no solo en un actor político, sino que no ha permitido abrir perspectivas hacia el estudio de otros sujetos históricos, de otros contextos de acción, como son el tema de el movimiento de mujeres o el sujeto campesino, o las experiencias relacionadas entre proyectos, en los proyectos obreros ilustrados, como el anarquismo y el socialismo, pero en otros frentes de lucha, como el contexto rural o indígena. En lugar de ello, se ha impuesto un estudio de cierta columna vertebral, trazado por el norte salitrero, Recabarren, el POS, derivando ello en una consecuente
inclinación a convertirlo en una figura fundante. Como resultado de este camino recorrido de años de cultivo universitario y hegemonía de los mismos actores en la academia, parece predominar hoy un contexto acrítico respecto del real desempeño de Recabarren, condescendiente a la política partidista, oficialista hoy en día, al punto de llegar a evidenciarse un consenso entre quienes controlan el aparato estatal y algunos actores y algunos sectores de la sociedad circunscritos al mundo sindical, permitiendo con ello la anulación de la protesta social y de la lucha. Para muchos queda la sensación de que todo está dicho y de que nada nuevo puede emerger de una revisión crítica, tal cual plantean varios historiadores y estudiantes con motivo de esta reciente convocatoria que se hizo. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, también debo hacerme... queda abierto, por supuesto, para cualquier contribución o comentario que puedan entregar. Por supuesto, estamos disponibles. Solo una cosa Sí. agregada, como imagen, entre lo que dijo Juan Carlos y lo tuyo. Imaginaba la comparación entre el cuerpo en el cajón, en la ceremonia oficial, pensando, ¿no es cierto?, en el gran ritual fúnebre que tuvo Recabarren. Significa que uno puede optar, ¿no es cierto?, por la vestimenta del cadáver. Hay familias que pueden optar, ¿no es cierto?, por la desnudez del cuerpo. Mi padre decía, ¿no es cierto?, que si llegamos desnudos al mundo, nos vamos desnudos al otro mundo, entonces todos nos vamos desnudos en el cajón, ¿no? Y eso es una contradicción de la gente cuando se asoma a veces a la ventanita, ¿no? Bueno, sin corbata, por supuesto. Si uno no usa corbata todo su día, como andar con corbata. Bueno, pero entonces el cajón, esa vestimenta y toda esa instalación, bueno. Pero en un segundo momento en la vida uno tiene que volver al cementerio para la reducción de los huesos. Y ese es el tema que se vincula a este tema, ¿no? Es decir, ya no está el cuerpo tal como uno lo vio, maquillado, arregladito, limpiecito, el cajón brillante, barnizado. Ahora encontramos un cajón podrido, derruido. A algunos de esos muertos el pelo le ha crecido un poco más porque el pelo sigue creciendo. Esa es una imagen que uno no debe perderse en la vida, Y las uñas. aunque sean sus padres, las uñas han crecido, ¿no? Y uno tiene que enfrentarse de nuevo, ¿no es cierto?, a ese otro aspecto, ¿no es cierto?, de la imagen, ¿no?, que hay que hacerla porque uno a veces no es la ceremonia oficial llena de gente. Ahora uno está solo con el excavador ahí, con el cavador, ¿no es cierto?, que vuelve a abrir el cajón. Es bueno enfrentarse a ese espejo, que uno va a estar en esas condiciones en algún momento, ¿no es cierto? Pero efectivamente, entonces, en esa desnudez uno tiene que tomar los huesos, reordenarlos y hacer la reducción, porque así se puede aprovechar mejor el hoyo que uno ha comprado, entonces cabe más cuerpo dentro del mismo hoyo y no hay que seguir pagando, el cementerio se paga. Pero esa imagen, ¿no es cierto?, de reducir los huesos y de sacarle todo el maquillaje a esa historia, involucra esta tarea tuya, hermano, este bello libro, ¿no? De ver en realidad cómo fue la naturaleza de un ser humano, que no significa un sentido despectivo, o sea, ¿no? Es un sentido realista de lo que realmente fueron sus alcances, sus conflictos internos, que deben haberlo tenido en mucho, ¿no? Su conflicto con los mismos grupos, ¿no es cierto?, a los cuales se dirigía. Y eso yo creo que enriquece la visión de un ser humano, ¿no? Claro. Entonces no es un asunto de echar abajo el monumento. Por supuesto que se está echando abajo un monumento, porque la monumentalización es la sacralización de la memoria. La palabra monumento tiene que ver con memoria. Cuando uno hace de la memoria un monumento, o sea, ¿no? Bueno, y la palabra monumento es recuerdo, ¿no? Pero ese recuerdo estatuido y fijado, congelado. Cuando Juan Carlos hablaba, ¿no es cierto?, de que muchas veces la historia sigue mirando al pasado, ¿no es cierto?, pero perdemos el lugar de enunciación nuestro a la vigencia, ¿no es cierto?, que tiene esa historia, y luego, por supuesto, la proyección.
Hay un relato mítico, ¿no es cierto?, del pasado griego que tiene que ver con eso, ¿no? El que mira hacia atrás y se vuelve de piedra igual que lo que está atrás, ¿no? Entonces, volverse de piedra, congelar en la estatua, ¿no es cierto?, la imagen del personaje que es incuestionable. No hay nada más horroroso que eso, yo creo, ¿no es cierto?, frente a lo que uno llamaría tomar sus huesos, desarmarlo, de nuevo vuelvo a Shakespeare, tomar su cráneo y interpelarlo ahí, ¿no? ¿Ah? Ese cráneo interpela, ¿no? Y entonces, esa historia que uno que pareciera ser destructiva, no es destructiva, es ver la realidad de lo que ha quedado, ¿no? Y ahora, sacando el maquillaje, uno puede ver en rigor lo que fue el verdadero valor de él. Claro. Tuvo un valor importante, pero si lo reducimos al estereotipo, se empobrece, ¿no? Parece falso. Entonces, mucho peor vivir con esa realidad falsa que con la realidad desnuda, ¿no? Es un tema que no es menor y es saludable en la historia, ¿no? A veces la palabra deconstrucción postmoderna podría caber aquí, de construir la historia. Sí, es una deconstrucción, ¿no? Sí. Pero también es aprender de ese pasado para no volver, como uno normalmente dice, ¿no es cierto?, a reproducir el mismo sistema. El fracaso reciente nuestro, hace pocos años atrás, ¿no es cierto?, fue, uno dice, de nuevo el mismo plato. O sea, del movimiento creativo notable, ¿no es cierto?, ahora de nuevo la misma mesa, de la misma situación, fijando la historia y volviendo al mismo lenguaje. Vamos a hacer de todo esto un nuevo código. Lenguaje leguleyo, ¿no? De nuevo al lenguaje leguleyo. Y la vida que quedó separada, aparte. Volvemos a codificar las acciones, a reescribir una nueva... Bueno, uno dice, repetir el camino nuevamente, porque no tuvimos la frialdad para aprender de eso que sucedió allá. El domesticar fenómenos vivos, activos, creativos, el movimiento ácrata, anarquista, autónomo, como uno quiera, fue tremendamente creativo en su fragmentación. Pero yo prefiero esa fragmentación a la consolidación de un equilibrio ordenado, ¿no? Falsamente ordenado. Y lleno de contradicciones. Lleno de contradicciones. Lleno de También, contradicciones. claro. Acá absolutamente. El movimiento ácrata, yo creo que, bueno, y si uno le hace el seguimiento... Y lleno de fracasos también. Y lleno de fracasos, claro. De equívocos. De equívocos. Eso es, yo creo que forma parte del proceso. Del proceso. Si uno le hace un seguimiento a muchos líderes ácratas de esa época, tuvieron una serie de volteretas, y lo demuestra el texto de Sergio Grez. El profesor Grez tuvo una serie de volteretas de aquí, de un partido al otro, después incluso algunos se pasaron al ebañismo, también de la vertiente socialista comunista, algunos se pasaron al ebañismo, etc. Pero bueno, justamente se trata de eso. Y en este caso se trató un poco también de deconstruir ese constructo, obviamente, que era Recabarren, o que es Recabarren, y que yo creo que va a seguir siendo Recabarren durante muchos años más, porque para eso está la academia, para eso está la política hegemónica, para eso está toda esa vertiente, y lo van a legitimar y lo van a levantar una y otra vez. Entonces, tampoco se acepta esa mirada crítica, tampoco se acepta esa mirada deconstructiva, por llamarlo así. Yo creo que va a seguir siendo el padre del movimiento obrero durante infinidad de años más. Y eso ya quedó estipulado, firmado. Por los pioneros de la historiografía marxista lo firmaron, y así fue. Y esto fue así. De modo que nuestra misión ahora, tal vez, ¿sí? ¿Quiere? Sí, que igual quería comentar algo, disculpe compañero. En el caso mío, yo, por si alguien no me conoce, no sé, yo soy Daniel Di Negri, aparezco ahí entre medio, Sí, claro. el último texto. Y bueno, yo más que refutar o cualquier cosa de esa, quisiera hacer así como un asterisco chiquitito sobre el cadáver de Recabarren, sin meterme en la metáfora, claro, sino que al hecho empírico concreto. Correcto. Bueno, tanto darle vueltas, toneladas de papeles para allá, para acá, que no se podían leer, que sé yo, bueno, ahí está explicado. En el libro de Elías Laferte aparece qué fue lo que pasó con el cadáver de Recabarren. Yo igual he estado, así como un secreto entre nosotros, yo he estado contando así como los papelitos de Don Clotario,
Ah, qué ¿En serio? Y dentro de los papelitos de don Plotario también se contaban algunas cosas sobre el suicidio de Recabarren. Yo vuelvo a insistir, como digo en el libro, que a mí Recabarren me cae pésimo, yo soy anarquista y pero no vamos a saltar esa parte. Y el cadáver de Recabarren, para empezar, la pistola de Recabarren tenía 5 tiros. Ahora no era una pistola automática. No. ¿Ya? El cadáver de Recabarren tiene 7 tiros. Según el testimonio del compañero Plotario Bles, ¿no es cierto? Que está escrito de su puño y letra. Yo he tenido la posibilidad de verlo y tenerlo aquí en mis manos. Él vio que el compañero Recabarren, comillas, tenía muy mala puntería, porque habían unos balazos en la pared, otros balazos en el mueble y no sé qué, y tenía 7 balazos en el cuerpo de una pistola de 5. Cuando nosotros miramos la película, también por ahí dice, me tocó colorizar la película, secreto, porque se enojaron por ahí. Sí. ¿Del funeral? Y, claro, la del funeral, ¿no es cierto? Que la colorizamos 4K, sí. Bla, bla, bla. Entonces, Recabarren tiene un balazo en la cabeza. Yo no sé cómo uno puede pegarse, aparte dividir las balas, no sé. Ta 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 y ta 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 ta, no lo entiendo. Entonces, según Elías Laferte, el cadáver de Recabarren fue embalsamado. ¿Ya? O sea, realmente el cadáver está ahí. No sabemos nada más. Claro. A mí, por ejemplo, como investigador del pasado para comprender mejor el futuro, ¿no es cierto? Me encantaría que algún día, por ejemplo, no sé, los que logramos hacer cosas como esta, podamos abrir la tumba del señor Recabarren, ¿no es cierto? Y ver, para empezar, cuántos balazos tiene, dónde están, ¿realmente fue embalsamado? Claro. Eso podría ayudarnos a superar un montón de cosas, ¿cierto? Extrañamente, todas estas personas, vamos a decirlo finalmente, que han buscado colocar a Recabarren dentro de una mitología. Yo traje algunas cosas de esas incluso, para demostrarlo, ¿no? Creo que es importante demostrar esas cosas con los documentos de la mano. Sí. ¿No? Cosas como esta, por ejemplo, del estalinismo. Claro. ¿Sí? Y un montón de otros documentos que seguramente después mostraré. Pero bueno, ¿a qué voy yo con toda esta situación? Realmente quisiera decirlo con esta hojita. Y el compañero delante decía, ¿dónde están los documentos? ¿Dónde están los registros? Allá hay uno, firmado por la CUT, 1954. No está en el Archivo Nacional, no está en ningún otro lado. Está aquí entre nosotros. Yo considero, compañero, por favor, me ayuda. ¿Sí? Hágalo correr, por favor, aquí entre todos. Gracias. Yo considero, compañero, que cada una de nosotros, tenemos la posibilidad de encontrarnos con la historia, de buscarla, de descubrirla hasta debajo de las piedras. Mira, aquí está. Sí. Es verdad. Depende de nosotros también. Ese pequeño... Gracias, compañero. Súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Qué bueno lo del cajón que dice, ¿no? Claro. O sea, está intacto como lo pusieron entonces. Se supone. Se supone, claro. Vamos a pasar para allá después. Ahora la pregunta es si hay una autopsia. Claro. Hay una autopsia de la PDI. Ah, Y hay un informe de la PDI que yo también agarré por ahí. pero entonces Extrañamente, el informe de la PDI con el del Partido Comunista son iguales. Qué raro. Fue escrito primero el del Partido Comunista, más raro todavía. Claro. Y tenemos la comprobación de la manito, o sea, cuando ustedes quieran, yo se lo muestro. Ahora, tal vez la pregunta que a mí me asalta en este momento, con todo lo que hemos dicho, todo lo que usted está diciendo también, compañero, es la deconstrucción de la figura de Recabarren y la reconstrucción de una nueva figura, porque eso es lo que es. Construimos, deconstruimos, construimos. Mi pregunta sería para todos los que han escrito el libro, sería
¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo final? ¿O cuál es el objetivo específico que tiene la deconstrucción de aquello? ¿Para qué? Sí. Interesante. Lo planteo. Y yo le puedo responder. Para eso lo estoy haciendo. Por supuesto. Mira, ocurre, bueno, desde años que cierto grupo de historiadores que de algún modo nos identificamos con una vertiente más autonomista o anarquista, siempre la historia social de algún modo se nos fue adversa. Se nos fue adversa. ¿En qué sentido? Se nos fue adversa en el sentido de que era una historia totalmente centralista, totalmente identificada con una línea política bien marcada, sobre la cual era difícil, y esto también es difícil plantearlo como un trabajo en la academia, etc., sobre la cual era difícil salir de esa línea interpretativa y a la vez poder estudiar otros sujetos históricos u otros movimientos. Sobre esta línea interpretativa, digamos, centralista, ello no ocurría. Nadie sabía, por ejemplo, quiénes fueron, o todos pensaban que el único agitador social en Chile era Recabarren. Bueno, existieron diversidad de agitadores sociales que también hicieron su contribución, que también escribieron, que también hicieron teatro. Existieron una cantidad de mujeres agitadoras que de algún modo también hicieron su contribución, y no solamente en Santiago. Y todo ello estaba invisibilizado, tenía una o dos líneas en la historia, en las grandes historias del movimiento obrero. Una o dos líneas, nada más. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y de ahí me di cuenta que, bueno, efectivamente se había construido una historia de acuerdo a un interés político también, y sobre el cual había que salir. Y es necesario salir. Para dinamizar y agilizar esa misma historia, para darnos cuenta de que hoy día el movimiento obrero no es solamente eso. Y podríamos decir que hoy en día el movimiento obrero o el movimiento, bueno, lo representa la CUT y el oficialismo. Y es solamente eso. Bueno, a través de estas críticas también uno se da cuenta de que en realidad no es solamente eso, de que también siempre hubo una línea autonomista, de que también siempre hubo otros sujetos actuando, y salir de ese punto neurálgico, por llamarlo de algún modo. Entonces, a través de esta deconstrucción, ¿para qué? Yo creo que es necesaria la deconstrucción, de todas formas, para abrir perspectivas, para dar espacio al estudio de otros sujetos y de otros contextos. Es algo vital para poder decir, bueno, la historia social tiene larga vida. Yo creo. Por ahí va nuestra inquietud, al menos. Sí. Así que, No me convenció. no. Bueno. Va a ser rebelde, porque hay que ser Sí, por supuesto. Bueno. Y la trampa, fíjate que del mito histórico, ahora vamos a hablar como del mito histórico, la trampa es que el mito histórico tiende a ser fluido y continuista. Entonces uno